Seguro que a más de uno le ha pasado. Estás usando una aplicación y de repente piensas, aquí hay algo que no cuadra. Un botón tiene un estilo, otro es totalmente diferente y navegar por los menús parece un laberinto. Bueno, pues ese caos no es casualidad. Y por suerte la solución tampoco. Hoy vamos a analizar a fondo una metodología que se inspira nada menos que en la química para poner orden en todo este lío, el diseño atómico. Es una forma de construir productos digitales que no solo se vean bien, sino que se sientan como un todo, coherente y sólido. Para entender bien su poder, primero vamos a ponerle nombre a ese caos digital que sufrimos tan a menudo. Luego vamos a hacer un cambio de chip fundamental, pensar en sistemas, no en páginas sueltas. Y es justo ahí donde entra el diseño atómico con sus 5 niveles. Al final veremos cómo esta manera de pensar se traduce en productos que sencillamente funcionan mucho mejor para todo el mundo. Venga, vamos a meternos en el fango. Los productos digitales de hoy en día son un ecosistema súper complejo. Tiene que funcionar bien en un reloj, en un móvil, en una tablet, en un ordenador. El método de toda la vida, el de diseñar página por página, es como construir una casa sin planos, habitación por habitación. Y el resultado, pues es inevitable, fragmentación y una experiencia bastante frustrante. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué una parte de una web se siente súper moderna y funcional y al hacer un clic parece que has viajado 10 años al pasado? Esa sensación de estar en un sitio hecho a base de retales es el síntoma de un problema mucho más profundo. El problema lo vemos todos los días. Botones que cambian de forma y de color sin venir a cuento, una experiencia que se rompe al pasar de una sección a otra, menús que nos hacen sentir completamente perdidos. Todas estas pequeñas cosas se van acumulando y crean lo que en el sector se llama deuda de diseño. Y esa deuda, al final, la paga la persona que usa el producto con su frustración. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues requiere un cambio de perspectiva radical. Hay que dejar de obsesionarse con diseñar esta página o aquella pantalla y empezar a pensar más como un arquitecto, en diseñar un sistema de piezas que se puedan combinar para construir cualquier cosa, pero siempre de forma coherente. Y aquí, ojo, es crucial hacer una distinción muy importante. A menudo se oye hablar de guía de estilos y sistema de diseño como si fueran lo mismo, pero para nada, uno es una parte del otro, y entender bien la diferencia es la clave de todo. Es que la diferencia es abismal. Una guía de estilos es como el manual de identidad de una marca. Te dice los logos, los colores, las tipografías, es algo estático. En cambio, un sistema de diseño es la caja de herramientas al completo. No solo te dice cómo deben verse las cosas, sino cómo deben funcionar y cómo se construyen. Incluye componentes de código listos para usar y es algo vivo que evoluciona. Es de verdad el puente entre diseño y desarrollo. Y aquí es donde entra en juego la solución de la que hablábamos, el diseño atómico. Es una metodología que creó un tipo llamado Brad Frost y que usa una analogía brillante con la química para ayudarnos a construir estos sistemas de una forma lógica y que pueda crecer sin romperse. La idea central es sencilla, pero es potentísima. Igual que toda la materia del universo está hecha de átomos que se unen para formar moléculas y luego organismos, nuestras interfaces también están compuestas por elementos más pequeños que se pueden combinar. Es un modelo mental para construir de lo pequeño a lo grande. Esta metodología se organiza en 5 niveles muy claros. Vamos a verlos uno por uno para entender cómo se construyen unos sobre otros, pasando de lo más simple y abstracto a lo más complejo y concreto. El viaje es el siguiente. Empezamos con los ladrillos más básicos, los átomos. Después, los unimos para crear piezas que ya tienen una función, las moléculas. Estas se agrupan en secciones más grandes de la interfaz, los organismos. Luego organizamos esos organismos en un esqueleto, las plantillas. Y finalmente, llenamos ese esqueleto con contenido real para dar vida a las páginas. Empecemos por la base de todo, los átomos. Son los elementos más básicos de nuestra interfaz, las piezas indivisibles. Por sí solos, a lo mejor no hacen mucho, pero son los cimientos sobre los que se construye absolutamente todo lo demás. ¿Y qué es un átomo en el mundo digital? Pues mira, puede ser desde un elemento HTML básico, como una etiqueta, un campo de texto o un botón, hasta cosas más abstractas como la paleta de colores oficial o las tipografías que definen el estilo de todo el sistema. Aquí es donde la cosa se pone interesante y la magia empieza a ocurrir. Cuando combinamos esos átomos, creamos moléculas. Ya no son piezas sueltas, sino unidades que funcionan y que tienen un propósito concreto. Aquí el diseño empieza a cobrar vida. El ejemplo perfecto de molécula es un formulario de búsqueda. Fíjate, es la unión de varios átomos, una etiqueta que dice buscar, un campo de texto donde escribimos y un botón para enviar. Juntos cumplen una única función.
Y lo más importante, esta molécula la podemos reutilizar donde queramos. Si seguimos subiendo en esta jerarquía, llegamos a los organismos. Estos ya son componentes más complejos, formados por grupos de moléculas y átomos. Ya son secciones que reconocemos al instante en una interfaz, como una cabecera o un pie de página. Pensemos en la cabecera de cualquier web. Es un organismo perfecto. Suele contener un átomo, como el logo, una molécula como el menú de navegación, que es un conjunto de enlaces, y a lo mejor otra molécula como ese formulario de búsqueda que acabamos de ver. Todas estas piezas juntas forman una sección coherente y funcional. Y ya casi estamos. Los dos últimos niveles son las plantillas y las páginas. La plantilla es como el plano de la casa. Define la estructura, dónde va cada organismo. Es el esqueleto, vamos. La página, por otro lado, es la casa ya construida y amueblada. Es esa misma plantilla, pero llena de contenido real. Es lo que finalmente se ve y se usa. Vale, toda la teoría está muy bien. Pero la pregunta clave es, ¿y esto en el día a día para qué sirve? ¿Qué beneficios reales aporta esta metodología a la hora de crear un producto digital? Pues los beneficios son enormes y atacan directamente el caos del que hablábamos. Primero, la escalabilidad. Si necesitas cambiar un color, cambias un solo átomo de color y ese cambio se propaga por todo el producto. Adiós a las inconsistencias. Segundo, se crea un lenguaje común entre diseñadores y desarrolladores, lo que reduce muchísimo la fricción. Y por último, la agilidad. Prototipar y probar ideas nuevas es increíblemente rápido. Es como tener un set de Lego infinito para construir lo que sea. Esta frase resume a la perfección el cambio de mentalidad del que hemos estado hablando. El punto crucial es dejar de ver nuestro trabajo como una colección de páginas estáticas y empezar a verlo como lo que es, un sistema vivo y coherente de componentes que se conectan entre sí. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. Si cada componente, cada átomo y cada molécula es una palabra en el lenguaje de nuestro producto, ¿la historia que estamos contando tiene sentido? ¿O es solo una colección de frases inconexas y sin alma? Porque la coherencia de esa historia es, al final, la calidad de la experiencia que ofrecemos.